Como los presos aprenden matemáticas más rápido que los profesores, el truco es genial. ¿Alguna vez has oído que algunas personas en prisión aprenden matemáticas más rápido que las personas que estudian durante años en la universidad? Suena loco, ¿verdad? Pero hay una sencilla razón: utilizan atajos inteligentes, se centran en lo que realmente importa y practican de una forma que tenga sentido a diario. Mientras muchos estudiantes memorizan fórmulas sin comprenderlas, los presos aprenden en la práctica, como si las matemáticas fueran una herramienta para resolver problemas reales. Entendamos cómo funciona esto, con ejemplos que cualquiera puede aplicar. 1. El problema: ¿por qué las matemáticas parecen difíciles? Mucha gente piensa que las matemáticas son solo un montón de números y reglas aburridas. En la escuela, a veces aprendemos cosas como x más y igual a z sin saber para qué sirve. Es como aprender a conducir un coche con solo leer el manual, sin ni siquiera subir al vehículo. Conoces las reglas, pero no sabes cómo usarlas en la vida real. Los presos, por el contrario, no tienen tiempo para perder el tiempo. Necesitan aprender rápido porque quieren mejorar sus vidas, pasar exámenes o incluso gestionar negocios dentro de prisión. Sí, esto sucede. Entonces, eliminan lo que no funciona y van directo al grano. Es como cuando necesitas cocinar un plato nuevo, no lees un libro de recetas completo, solo sigues los pasos importantes. 2. El truco: aprende solo lo que resuelve los problemas. Imagina que estás en un mercado y quieres saber si un descuento del 20% en un producto de 50 reales es bueno. Un maestro podría explicar la fórmula de descuento de esta manera: multiplica la cantidad original por el porcentaje y divide por 100. Pero un preso que ha aprendido en la práctica pensará: 20% de 50 es como dividir 5 de enero de 1950 partes iguales, de 10 reales cada una, y tomar una parte. Ok, 10 reais off. ¿Simple? Otro ejemplo: sumar números grandes. Si necesitas sumar 347 más 256, puedes hacerlo de la forma tradicional, alineando los números y sumándolos al revés. Pero un recluso que haya aprendido el atajo pensará: 300 más 200 igual a 500, 40 más 50 igual a 90, 7 más 6 igual a 13. Ahora suma todo. 500 más 90 igual a 590, más 13 igual a 603. Es más rápido y menos confuso. 3. La práctica hace al maestro, y sin presiones. En prisión no hay pruebas para conseguir una nota. El objetivo es aprender a utilizar. Si un preso quiere calcular cuánto ganará vendiendo dulces a otros reclusos, necesita saber sumar, restar e incluso multiplicar. No es teoría, es supervivencia. Fuera de prisión, muchas personas estudian matemáticas solo para aprobar el examen y luego se olvidan de todo. Es como aprender a nadar solo para el examen y nunca meterse en la piscina. Los presos no tienen esa opción. Practican todos los días, con situaciones reales, y por tanto aprenden más rápido. 4. Ejemplos prácticos de atajos. Veamos algunos trucos que utilizan los presos para dominar las matemáticas sin sufrir. A. Multiplicar por 10, 100, 1000. Si necesitas multiplicar 23 por 10, simplemente pon un 0 al final, 230. Si es 100, 2 ceros, 2300. Es como si tuvieras 23 reales y te salieran 10 billetes de un real más. Fácil, ¿verdad? B. Dividir por 5. Para dividir 50 entre 5, piensa: ¿cuántas veces cabe 5 de enero de 1950? La respuesta es 10. Pero si el número no es tan obvio, como 65, podrías pensar: 50 dividido por 5 es 10 y 15 dividido por 5 es 3. Entonces 10 más 3 igual a 13. C. Porcentajes rápidos. ¿Quieres saber el 10% de 80? Simplemente divida entre 10, 8. ¿Y el 20%? Duplica el 10%, 16. Si quieres el 5%, toma la mitad del 10%, 4. De esta manera, no necesitas memorizar fórmulas. D. Agrega números grandes en tu cabeza. Si necesitas sumar 48 más 36, puedes redondear a 50 más 36 igual a 86 y luego restar los dos que sumaste, 84. O piensa: 40 más 30 igual a 70, 8 más 6 igual a 14, entonces 70 más 14 igual a 84. 5. ¿Por qué los profesores no enseñan así? Buena pregunta.
Los profesores suelen seguir un método tradicional porque es lo que aprendieron. Quieren enseñarlo todo, incluso lo que no es tan útil. Es como si alguien quisiera enseñarte cómo construir un coche completo solo para que tú lo conduzcas. Los prisioneros no tienen tiempo para eso. Toman lo que funciona e ignoran el resto. Es como aprender a conducir lo justo para salirse del lugar, arrancar el coche, acelerar, frenar y girar. Luego, si es necesario, aprenderás a cambiar el aceite. 6. ¿Cómo puedes aplicar esto a tu vida? No es necesario estar en prisión para aprender matemáticas rápidamente. Vea cómo hacer esto en su vida diaria, enfócate en lo que necesitas. Si trabajas en ventas, aprende a calcular descuentos y ganancias. Si eres cocinero, aprende a medir ingredientes y ajustar recetas. No pierdas el tiempo en lo que no usarás. Utiliza ejemplos reales, en lugar de memorizar fórmulas, piensa en situaciones cotidianas. Si vas al supermercado, suma los precios mentalmente. Si vas a viajar, calcula cuánto gastarás en combustible. Practica todos los días, no necesitas estudiar durante horas. Haz pequeños cálculos mientras esperas el autobús o lavas los platos. Cuanto más practiques, más natural te resultará. Aprende de los errores, si te equivocas, no te rindas. Intenta comprender en qué te equivocaste y hazlo de nuevo. Es como aprender a andar en bicicleta, te caes un par de veces, pero luego lo dominas. 7. En pocas palabras, el secreto es la sencillez. El gran truco para los presos es no complicar las cosas. No se preocupan por nombres difíciles ni por fórmulas largas. Quieren resolver problemas y punto. Es como cuando aprendes a usar un celular, no lees el manual completo, solo presionas los botones hasta entender cómo funciona. Las matemáticas no tienen por qué ser gran cosa. Si te centras en lo que realmente importa, practicas con ejemplos reales y no tienes miedo de equivocarte, aprenderás más rápido de lo que crees. Y la mejor parte, lo usarás para mejorar tu vida, ya sea ahorrando dinero, haciendo negocios o incluso ayudando a otros. Así que la próxima vez que alguien diga que las matemáticas son difíciles, recuerde, el problema no son las matemáticas, es la forma en que las enseñamos. Con los atajos adecuados, cualquiera puede dominar los números. Incluso tú. ¿Y sabes por qué esto funciona tan bien? Porque los prisioneros no tienen tiempo que perder. Necesitan resultados rápidos, ya sea para calcular cuánto ahorrarán en el comedor, compartir un paquete de cigarrillos entre compañeros o incluso planificar un negocio dentro de la prisión. Las matemáticas se convierten en una herramienta útil, no en una materia escolar aburrida. Imagina que estás en prisión y recibes un paquete con 12 barras de chocolate. Debes dividir esto con 3 amigos de manera justa. En lugar de devanarse los sesos con fracciones o porcentajes, simplemente corta cada barra en 4 partes iguales y distribúyalas. Listo, cada persona termina con 3 piezas enteras y una pieza de la cuarta barra. Nadie necesita una fórmula complicada para entender esto. Otro ejemplo, si un preso quiere saber cuánto tiempo le falta para salir, no utiliza calendarios complejos. Cuenta los días con el dedo, hace marcas en la pared o hace sumas y restas sencillas. Si quedan 5 años y 3 meses, los divide en meses, 5x12 igual a 60, y suma los 3 meses adicionales. Total, 63 meses. Luego divide por 12 para retroceder a años, si quieres. Así. Outside prison, we do the same thing without realizing it. Cuando vas al mercado y comparas precios, estás usando las matemáticas. Cuando calculas cuánta gasolina gastarás en un viaje, estás usando matemáticas. Cuando divides la pestaña de la barra con amigos, estás usando matemáticas. La diferencia es que, en prisión, no les queda otra opción, o aprenden rápido o pierden oportunidades. El secreto es no dejarse intimidar. Muchas personas abandonan las matemáticas porque piensan que son solo para genios o que necesitan memorizar muchas reglas. Pero la verdad es que las matemáticas son como un juego, cuanto más practicas, mejor obtienes. Y los prisioneros lo saben. No tienen profesores, libros ni calculadoras sofisticadas, así que usan lo que tienen: lógica, creatividad y necesidad. Piénselo, si alguien puede aprender matemáticas en un lugar donde el tiempo es corto y los recursos limitados, ¿por qué usted no podría hacerlo en un entorno normal?
La clave es dejar de tratar las matemáticas como un monstruo y empezar a verlas como un aliado. Ella está involucrada en todo, desde cambiar el autobús hasta planificar un viaje. Y lo mejor de todo, cuanto más lo uses, más fácil te resultará. Entonces, la próxima vez que necesites resolver un problema, no te preocupes por hacerlo de la manera correcta. Hágalo de la manera que mejor le convenga. Si comete un error, corríjalo y vuelva a intentarlo. Las matemáticas no son un examen que debes aprobar, es una habilidad que se desarrolla con el tiempo. Y como cualquier habilidad, cuanto más la practicas, más natural se vuelve. Los presos dominan las matemáticas porque no tienen miedo de ensuciarse las manos. No esperan el momento perfecto ni el profesor ideal. Toman el problema, lo solucionan hasta comprenderlo y siguen adelante. Y así es como cualquiera puede aprender, con práctica, perseverancia y sin complicar lo sencillo. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Los presos a menudo ni siquiera se dan cuenta de que están aprendiendo matemáticas. Para ellos, no es una materia escolar aburrida, sino una herramienta para resolver cosas reales. Por ejemplo, imaginemos a un recluso que trabaja en la cocina de la prisión. Necesita dividir 50 hogazas de pan entre 200 personas, pero cada persona solo puede recibir un pequeño trozo. En lugar de quedarse pensando en fórmulas, corta una barra de pan en 4 partes y comprueba que puede servir a todos. Eso es todo, simplemente hizo algunas divisiones sin siquiera saber que estaba haciendo matemáticas. Otro ejemplo es cuando juegan a las cartas o al dominó. Para calcular puntuaciones suman, restan e incluso multiplican sin necesidad de lápiz y papel. Si un juego vale 100 puntos y un jugador ya anotó 67, ¿cuánto le falta para ganar? En lugar de escribir las cuentas, piensan, 67 a 70 son 3, y de 70 a 100 son 30. Entonces quedan 33. Así. No pierden el tiempo con reglas estrictas, utilizan lo que ya saben para obtener el resultado. El secreto es no dar mucha importancia a las matemáticas. En la escuela, a menudo nos enseñan que solo hay una manera correcta de resolver un problema y que cometer errores es vergonzoso. Pero en la vida real, y en las prisiones, las cosas no funcionan así. Si un preso necesita calcular cuánto cuesta un paquete de cigarrillos dividido entre 5 amigos, no abrirá un libro de álgebra. Tomará la cantidad total, la dividirá mentalmente o incluso usará sus dedos para contar. Lo importante es llegar a la respuesta correcta, no al método perfecto. Y por eso aprenden más rápido, porque no tienen miedo de intentarlo. Si una forma no funciona, inventan otra. Si olvidan la tabla de multiplicar, utilizan piedritas o marcas en la pared para contar. Las matemáticas se convierten en un juego, no en una obligación. Y cuando algo es divertido o útil, lo aprendemos sin siquiera darnos cuenta. Por supuesto, esto no significa que todos los presos salgan de la cárcel haciendo cálculos complejos. Pero muchos desarrollan una capacidad increíble para resolver problemas cotidianos porque aprendieron a través de la práctica. Y lo mejor es que cualquiera puede hacer lo mismo. No necesitas un profesor, un aula o un libro lleno de teorías. Simplemente comience con lo que ya sabe y ajústelo. Por ejemplo, si quieres aprender a calcular porcentajes, comienza con algo que uses todos los días. Digamos que ganas $500 al mes y quieres ahorrar un 20%. En lugar de memorizar fórmulas, piensa, el 10% de 500 es 50, porque 500 dividido por 10 es 50. So 20% is twice that is, $100. Eso es todo. Acabas de calcular un porcentaje sin necesidad de calculadora. El truco está en no complicarlo. Las matemáticas están en todo, desde el tiempo que lleva ponerse a trabajar hasta la cantidad de ingredientes de una receta. Cuanto más prestes atención a estos momentos, más natural te resultará. Y, con el tiempo, incluso las matemáticas más difíciles te parecerán fáciles, porque ya has entrenado tu cerebro para pensar de forma práctica. Así que la próxima vez que alguien diga que las matemáticas son difíciles, recuerde a los reclusos. No tienen títulos ni clases elegantes, pero dominan el arte de resolver problemas porque no tienen miedo de ensuciarse las manos. Y si ellos pueden, tú también puedes. Simplemente empieza. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Muchos prisioneros ni siquiera se sentían cómodos con los números antes de ser arrestados.
Algunos incluso odiaban las matemáticas en la escuela, pero dentro de la prisión descubrieron que pueden ser una herramienta poderosa. No se trata de ser un genio, sino de ver la lógica detrás de las cosas. Por ejemplo, imagina que estás compartiendo una bolsa de galletas con 3 amigos. Si el paquete tiene 24 galletas, ¿cuántas recibirá cada persona? En lugar de tomar una hoja de papel y hacer un largo cálculo, podrías pensar, si les doy a todos 5, quedarán 9. Si les doy 6, quedarán 3. Entonces, la respuesta está entre 5 y 6. Entonces te das cuenta de que 24 dividido entre 4 es 6. Es así de simple. Otro caso, estás ahorrando para comprar un celular de $600 y ya tienes $240. ¿Cuánto queda? En lugar de hacer una resta, piensa, 240 es el 40% de 600, porque 600 dividido por 10 es 60, y 60 por 4 es 240. Entonces eso es 60%. Si el 10% es 60, el 60% es 360. Bien, ya sabes que necesitas agregar otros $360. El secreto es este: divide los problemas en partes más pequeñas y utiliza lo que ya sabes. Los presos hacen esto porque no tienen otra opción. No pueden esperar a que alguien más arregle las cosas por ellos. Si necesitan calcular cuánto tiempo tardarán en salir, cuánto dinero ganarán con un trabajo en prisión o cómo compartir una merienda con sus compañeros, encuentran una manera rápida y eficaz. Y esto no solo funciona en prisión. En la vida cotidiana hacemos matemáticas todo el tiempo sin darnos cuenta. Cuando miras el reloj y calculas cuánto tardas en terminar una película, o cuando ajustas la cantidad de sal en una receta porque solo hiciste la mitad, estás usando matemáticas. El problema es que, en la escuela, muchas veces aprendemos fórmulas sin entender para qué sirven. Los prisioneros no tienen tiempo para memorizar reglas. Necesitan respuestas rápidas y prácticas. Por tanto, desarrollan métodos que tienen sentido para la vida real. Y eso es lo que todo el mundo debería hacer: aprender matemáticas como una herramienta útil, no como una gran cosa. Entonces, la próxima vez que pienses "no soy bueno con los números", recuerda, no se trata de ser rápido o perfecto, se trata de encontrar una manera que funcione para ti. Comience con problemas simples, como calcular el cambio o dividir una cuenta en un restaurante, y avance poco a poco. Con el tiempo, te darás cuenta de que las matemáticas no son un monstruo, sino un aliado para resolver problemas cotidianos. Y si los prisioneros pueden dominar esto en condiciones difíciles, ¿por qué usted no podría hacerlo? Lo bueno es que los prisioneros no están atados a fórmulas o métodos complicados que solo tienen sentido en los libros. Toman un problema y piensan, ¿cómo lo soluciono aquí y ahora, con lo que tengo? Es como cuando necesitas compartir una pizza entre amigos. No te detendrás a recordar la fórmula para dividir fracciones, cortas la pizza en trozos iguales y listo. Los presos hacen algo parecido, pero con números. Por ejemplo, imaginemos que un recluso necesita calcular cuánto tiempo le lleva salir de prisión. No va a sacar un calendario y contar día a día, porque eso lleva tiempo. En lugar de eso, podría pensar, faltan 3 años y 6 meses. Esos son 36 meses más 6 meses, lo que da 42 meses. Si cada mes tiene aproximadamente 30 días, eso es 42 por 30, lo que es 1260 días. Pero como sé que algunos meses tienen 31 días, puedo redondear eso a 1300 días. Ahora, si lo divido por 7, descubro cuántas semanas quedan, más o menos 185 semanas. Así que tengo una idea clara del tiempo. Esta forma de pensar es rápida, práctica y no depende de memorizar nada. Otro ejemplo es cuando necesitan calcular descuentos en productos que venden dentro del penal. Digamos que un artículo cuesta $50, pero tiene un 20% de descuento. En lugar de utilizar la fórmula 50 por 0,20, piensan, 20% es lo mismo que un quinto. Entonces 50 dividido por 5 es 10. El descuento es de $10 y el precio final es de $40. Así, convierten porcentajes en fracciones con las que es más fácil trabajar, porque las fracciones son como partes de un todo, algo que todos entienden. Lo más interesante es que estos métodos no son ni incorrectos ni perezosos. De hecho, muestran cuán flexibles pueden ser las matemáticas.
Muchas veces pensamos que solo hay una manera de resolver un problema, pero eso no es cierto. Si puede llegar a la respuesta correcta, el camino que utilizó no importa. Los presos entienden esto porque no tienen tiempo para perder el tiempo. Necesitan resultados y rápidos. ¿Y sabes qué más? Estos trucos no son solo para los que están en prisión. Todo el mundo puede utilizar estas ideas en su vida cotidiana. Si necesitas calcular cuánto gastarás en un viaje, por ejemplo, no necesitas crear una hoja de cálculo súper detallada. Puedes redondear las cantidades para que sea más fácil. Voy a gastar unos 50 reales diarios en comida, más 20 en transporte. En 5 días, son 5 por 70, que son 350 reales. Eso es todo, ahora tienes un presupuesto sin necesidad de calculadora. Las matemáticas no tienen por qué ser aburridas ni difíciles. Puede ser como un juego en el que encuentras la forma más inteligente de resolver las cosas. Los prisioneros aprendieron esto de la manera más difícil, porque no tenían otra opción. Pero tú también puedes aprender, solo necesitas empezar a pensar como ellos, de forma práctica, sin miedo a equivocarte y buscando siempre el camino más sencillo. Al fin y al cabo, las matemáticas son solo una herramienta para hacer la vida más fácil, no un obstáculo. Si pueden dominarlo en un lugar donde todo es más difícil, imagina lo que puedes hacer tú con un poco de creatividad y voluntad.